Bien, la charla de hoy, viernes 26 de febrero del 2016, es sobre vida material y vida espiritual. Elementos comunes o diferencias y relaciones. Más que elementos comunes es diferencias entre vivir una vida material o vivir una vida espiritual y qué relaciones hay entre una cosa y la otra. Sabéis que culturalmente, pues la cultura que hemos recibido en general, hablando siempre en términos así muy generales, nos ha diferenciado estas cosas, entre otras. Que tenía que ser o material o espiritual, que había unas cosas, no solo personas, sino algo, cosas, elementos en la vida que son espirituales y otros que son materiales. A partir de ahí, pues, según quien explicara o hablara, diría unas cosas diferentes, a lo mejor, pues, podrían coincidir con cosas que os voy a decir yo y otras, pues no. De tal manera que cuando escuchamos la palabra espiritual, ya sabéis que gran parte de la gente, de las personas, lo asocia a religión, a la vida religiosa. Vida espiritual equivalente a vida religiosa. Pero como os voy a explicar, no podemos descartar que hay personas que siguen una religión y sigan una vida espiritual. Eso es indiscutible. Pero que también hay personas que no tienen nada que ver, y hechos que no tienen nada que ver con la religión, con las religiones, y son espirituales. Es decir, que la vida espiritual no es necesaria, indispensable, asociada a la vida religiosa. Ese es el primer espejismo a dilucidar, porque seguramente voy a hablar de varios espejismos que nos hacen creer lo que no es. Luego, en ocasiones, aunque no sea el tema que nos ocupa hoy, pues sí que me he esmerado o me he sentido motivado a explicar los dos grandes significados de espiritualidad y de material, o de materialismo, vamos a decirlo de esta manera. Una cosa es la dualidad espiritual-material y otra es espiritualidad o espiritualismo, vamos a dejarlo en espiritualidad y materialismo. Una cosa es la materia, la mesa es materia, el cuerpo es materia, la botella es materia, ¿verdad? Incluso el aire también forma parte de la materia, aunque no sea denso, el aire. Y otra cosa es lo que entendemos por espiritual, que no se ve, no se toca, pero que es motivo de creencia o de experiencia de mucha gente. Entonces, empezando por lo material, he dicho que hay dos grandes significados. Un significado de materialismo en sentido peyorativo, es aquella persona egoísta, aquella persona que está pensando en sí misma y que a costa de quizá de perjudicar o de dañar a otras personas, pues solo piensa en sí misma, en su beneficio. Hay que tener en cuenta que se puede hacer bien a los demás y a sí mismo, no implica hacer bien a los demás hacerse daño a sí, pero me estoy refiriendo a que se busca beneficiarse, entre comillas, a sí mismo desde el ángulo egoísta, a costa de aprovecharse de los demás, de dañar, de perjudicar, etc. Es decir, un sentido peyorativo es este, materialista, una persona ambiciosa, una persona orgullosa, una persona que está pensando, como se suele decir vulgarmente, en lo material. Pero eso no quita que, como ahora diremos, explicaré que dentro de lo espiritual esté incluido lo material, como ahora diré. Y el otro significado de materialismo es la creencia, en este caso, no comportamiento psicológico, sino creencia mental de que solo existe lo que se ve y lo que se toca. Solo existe la materia. Materialismo como que no existe aquello que no se ve. Y si hay cosas que son ineludibles de percibir, como el aire, que no lo vemos ni lo podemos tocar, aunque sí que en el tacto lo notamos, ¿verdad? No lo vemos con los ojos, pero lo sentimos, pues eso se atañe
igual que las emociones y los pensamientos, que eso es indiscutible, se relaciona con la materia, en este caso con el cuerpo. Por lo tanto, una es una actitud psicológica, que en el materialismo es negativo, y la otra es filosófica, de creencia, de que solo existe la materia y que por lo tanto eso que a veces mucha gente hablamos o leemos o escuchamos de que hay otras dimensiones, pues ahí no está incluido. Es una visión materialista de la vida. Esos son los dos grandes significados, con todas las matices y derivaciones del materialismo. Y la espiritualidad, pues lo mismo, nada más que en sentido, vamos a decir, opuesto. Espiritualidad sería, por un lado, las actitudes humanas que implican, pues, hacer algo positivo, útil y bueno por los demás, por los seres humanos, por la sociedad, por el mundo, etc. Implica, pues, el amor, implica la compasión, el hacer el bien, servir a los demás. Esa es la visión espiritual. Sabéis que esta actitud no se corresponde necesariamente con tener una creencia religiosa, como acabo de decir anteriormente, sino que pueden ser personas de distinta creencia o no religiosa, incluso hasta en algunos aspectos filosófica. Pero es más una actitud humana, una actitud de comportamiento, una actitud de pensamiento, de sentimiento. Y el otro significado, comparándolo con el anterior del materialismo, sería, pues, espiritualidad, la creencia en que existen, además de la materia, otros aspectos más sutiles. No solo el mundo mental y emocional, sino otras energías, otras dimensiones más sutiles, incluso que la mente, que se llaman espirituales. Por cierto, hay personas que a la mente la pueden calificar de espiritual. ¿Por qué? Porque si comparamos lo material como más denso y lo espiritual como más sutil, la mente, al no ser denso, al no ser material, igual que las emociones y los sentimientos, se le puede calificar de espiritual. Ya sabéis que en la vida cotidiana el lenguaje es muy ambiguo y podemos darle distintos significados, entendiendo por algo más espiritual aquello que no se toca ni se ve con los ojos. De tal manera que sea emocional o mental, no solamente otros niveles más elevados. Fijaos, solo con esto ya se podía terminar, pero voy a continuar, ¿verdad? Voy a continuar porque la cosa es más amplia, más profunda y más compleja, sobre todo a la hora de las interpretaciones de esto, de creer, se le llame como se le llame, a lo que hacemos y lo que vivimos, pues se puede tener y tiene de hecho muchos espejismos en este sentido, algunos muy destacados. Y luego hay comportamientos humanos que pueden interpretarse como espirituales. Quizá si son en pequeña dosis no tanto, pero cuando pasan de cierta medida sí que puede ser lícito y correcto calificar de esas actitudes espirituales. Igual que hay actitudes que son materialistas como las que acabo de decir. Por ejemplo, otro aspecto que es muy común decirlo, aunque lo diga con distintas palabras, lo que llamamos la personalidad, nuestro yo personal, nuestro ego, nuestro yo, el con el cual nos identificamos habitualmente, que comprende nuestra mente, nuestras emociones o sentimientos o deseos y nuestro cuerpo físico, eso es lo que se llama la personalidad o el yo inferior. Es lo que todos tenemos, lo que todos sabemos que tenemos, lo llamemos como lo llamemos, con lo que estamos identificados y con lo que funcionamos. Porque pensemos mejor o peor, todos nos damos cuenta que tenemos mente. Sintamos mejor o peor, bien o mal, todos nos damos cuenta que tenemos emociones, sentimientos, algo que nos hace sentir atracción o rechazo. Y hagamos lo que hagamos, un cuerpo físico con el cual podemos hacer muchas cosas, maravillosas o desastrosas. Eso es la personalidad. Ojo, porque la palabra personalidad se aplica también en lenguaje corriente a esa persona que tiene unas características muy definidas, que es más autónoma y que se manifiesta con su peculiaridad. Se dice, esta persona tiene personalidad, y decimos, esta otra no tiene personalidad.
no es que no la tenga, porque todos tenemos, pero tiene otro sentido, de decir, una persona dependiente o pasiva que está muy influida por los demás, que le falta esa personalidad para ser ella misma. Entonces, fijaos, pero en sentido más psicológico, personalidad es esto. Y espiritualidad implicaría ese yo no personal, sino un yo superior, lo podemos llamar alma, lo podemos llamar yo superior, podemos llamar espíritu, que implica básicamente tres componentes. Amor, no deseo, sino amor, amor incondicional, luz o inteligencia, que nos permite intuir, más que conocer, que es de la mente, intuir o comprender, y la voluntad, se entiende voluntad al bien. Estas son las tres cualidades que tanto citamos referidas a cualquier tema, las cualidades espirituales del ser humano. Por lo tanto, en relación con lo que os decía antes, cuando una persona tiene luz, comprende que no es lo mismo que tener conocimientos, porque ha estudiado, ha leído mucho, y puede uno pasarse toda la vida leyendo, pero no enterarse de nada, ¿verdad? Acumulando datos, pero no siéndole útil. Por eso matizo, comprendiendo, y sin haber leído y sin siquiera saber leer, se pueden comprender cosas de la vida. No estoy diciendo que sea bueno no saber leer, pero sin leer un libro, en la vida nos permite también aprender cosas. Y no solo aprender como grabadas en la memoria o habilidades, sino comprensión. Subrayo comprensión. Por eso matizo la comprensión distinto a las cualidades de la mente, distinto a la memoria, que es una parte de la mente. Es comprender lo que conocemos, porque sabemos muchas cosas pero no las comprendemos, o no sabemos cómo utilizarlas, o no nos resultan útiles. Por eso lo matizo. Amor se suele confundir con deseo. Deseamos cosas, deseamos estar con personas, deseamos esto, deseamos lo otro, y puede ser honesto, y correcto, y justo, pero no es necesariamente amor. Amor es un sentimiento más profundo, un sentimiento más sutil, más elevado. El amor con mayúscula, el amor incondicional, porque también podemos hablar de un amor condicional. El amor condicional sería de la personalidad y el amor incondicional sería una cualidad espiritual. Esto es otra de las maneras de explicar un poco la tendencia hacia el ego, hacia la personalidad, que es egocéntrica, es una tendencia más material. Y la tendencia hacia el espíritu, hacia el alma, sería más espiritual. Así que podemos tener, en lugar de etiquetarnos persona material, persona espiritual, etcétera, etcétera, lo más normal es pensar personas que tendemos más o menos hacia lo espiritual y personas que tendemos más o menos hacia lo material, hacia el alma o hacia la personalidad. Esto, bien entendido, ya sería bastante para comprender esta dicotomía que es parte de esta conferencia. Pero fijaos cómo con frecuencia, al tener mente y tener personalidad, que solemos llamarlo ego es lo mismo que yo, pero es el yo personal, el yo que te sirve para mantenerte, también para relacionarte. Y la tendencia del ego es, si no está educado y desarrollado, centrípeta, hacia dentro. Mientras que la tendencia del alma o del espíritu es centrífuga, más abierto hacia afuera. Entonces, cuando las personas, de un modo destacado, estamos pensando en nosotros, yo y yo soy esto, yo soy lo otro, yo pienso, yo soy más, yo soy menos, fijaos, eso que en psicología también lo podemos llamar el yo-idea, la idea que tenemos de nosotros, ¿verdad? Tenemos una idea y esa idea a lo mejor no pensamos en ella, pero si estamos pensando, estamos comparando con otras personas, eso es un actuar de la personalidad. Esto no es espiritual. Puede ser a veces correcto, otras veces puede ser dañino, y puede ser, pero generalmente si se pasa uno de la raya es egocéntrico. Yo esto, yo lo otro. Y por cierto, desde pequeño nos educan para compararnos y competir con los demás. En lugar de aprender a competir con uno mismo, ¿verdad?, nos han enseñado
sino a todo el mundo, a mucha gente, a competir. Y hoy día también la competencia, a ver quién más puede. Una cosa es superarse, y lógicamente pues no todo lo puede hacer todo el mundo, ¿verdad? Pero otra cosa es esa competencia para sentir placer porque estás por encima, porque puedes a otro, le vences, puedes pasar por encima de él y todas estas cosas. Todo eso surge del ego. Esto es actitudes materiales o materialistas, no son espirituales. Si además te sientes que eres, como estoy diciendo, el yo, unas veces se siente que es tal cosa. Y lógicamente en esa comparación, pues a veces sientes placer y otras veces si ves que no te puedes comparar, bueno, que sales perjudicado, pues te puedes deprimir o te puedes frustrar, ¿verdad? Y eso es de la personalidad. Igual que si estás esperando en recibir y recibir sin dar, eso también es de la vida material. Recibir, diréis, la personalidad necesita alimentarse el cuerpo, alimentarse de alimentos, alimentarse la mente con ideas, alimentarse el cuerpo emocional con sentimientos, etc., para sobrevivir. Pero otra cosa es el acumular, el recibir, el pensar más en recibir que en dar, con esta descompensación. Eso es materialismo. Ya que lo estoy diciendo, si estás viviendo en un enfoque espiritual, el yo será inevitable que de vez en cuando uno piense en sí mismo, ¿verdad? Y trate de juzgarse y de compararse, pero no predomina. No está ese yo-idea ahí. Tienes que ir superando el yo-idea para entrar en el mundo espiritual. Superar no significa anular del todo, ni significa reprimir, simplemente darte cuenta de que tú eres algo más que ese yo personal o ego. El yo personal o ego es efímero, viene y se va. Y no solo dura unos años, como sabéis, desde que nacemos hasta que morimos, el yo personal, sino que además va cambiando y modificándose con el tiempo. Va variando, mientras que el yo más profundo es más permanente, está por encima. Y cuando digo el yo personal, que hace tener tendencia hacia el materialismo, está esperando a recibir. Pues si vives una vida espiritual, estarás pensando en dar. Esto no quita que recibas, porque necesitamos recibir inevitablemente, pero piensas más en dar que en recibir. La tendencia hacia afuera. La dimensión espiritual del ser humano induce a abrirse y dar. Más predominantemente sobre el recibir. Repito, lo del recibir de un modo superfluo, de un modo sobrante, porque todos, estemos en el nivel que estemos, necesitamos recibir para poder subsistir, en este sentido. Luego, si tienes un enfoque más materialista y lo que predomina en tu vida es el yo personal, entonces tienes tendencia a verte aislado. Es la tendencia a aislarse. Aislarse no me refiero ahora de aislarse físicamente, sino a verte separado. Casi la palabra separación, separatividad. Verte como un ser más separado de los demás. Querrás estar con los demás, pero te ves diferenciado. Mientras que desde el ángulo espiritual es al contrario. Aunque seas muy libre de seguir, no dependiendo de nadie, sino de ti, te ves unido a los demás. A mayor dimensión espiritual, más unido con los demás y con todo lo que nos rodea. Porque supuesto que el cuerpo estará separado y tus ideas serán diferentes de otras, pero me refiero a ese sentir profundo, es más de unión, menos de aislamiento. Y luego si estás en la personalidad, pues dependes mucho. Fijaos la paradoja, te sientes más aislado, pero dependes del mundo exterior y de los demás. Mientras que en la vida espiritual hay más autonomía, menos dependencia. Te sientes unido, pero dependes más de ti. Parece una paradoja, pero no creo que sea difícil de entender. Se siente uno unido internamente a los demás, pero eres tú. Y no te dejas condicionar tanto como si vives a nivel de personalidad
por los demás, las personas, el mundo, las normas, las modas, etc. Sino que tiendes a depender más de ti mismo. Por supuesto que en el fondo todos dependemos de todos, ¿no? Igual que dependemos del aire que está ahí fuera para poder respirar, o de los alimentos que vienen de fuera para poder comer, o de las enseñanzas que nos vienen de otras personas para empezar a aprender. Pero me estoy refiriendo a esa dependencia o independencia en el buen sentido del término. Esas son algunas características psicológicas, pero entrando con más profundidad, la persona con tendencia espiritual, incluso podríamos referirnos a que si queremos ir o avanzar o desarrollarnos y evolucionar hacia lo espiritual, pues hay cosas que es inevitable nombrar muchas veces. Una de ellas es vivir con más atención. Atención, sabéis que es una palabra que significa algo que quizá la estemos utilizando o la estemos escuchando muchas veces, pero no por eso la estamos viviendo. No es lo mismo hablar de algo bla, 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 que vivirlo. Entonces la atención, cuando se va desarrollando, nos lleva a un estado de silencio interior, silencio de mente, quiere decir que la mente la controlas más, silencio de deseos o emociones, los controlas más, que no es lo mismo que reprimir, insisto en ello, controlar emociones, y de tal manera que ese silencio interior pues te va, a base de estar más y más atento, te va llevando al desarrollo de la intuición. La palabra intuición también es otro término ambiguo. Es una cualidad del alma, la intuición. La mente es de la personalidad, del ego. Pero la intuición, que tiene también que ver con la mente abstracta, la mente concreta es de la personalidad, es una dimensión espiritual, la intuición. Pero ojo, muchas veces los seres humanos decimos he intuido o intuyo tal cosa, pero solemos confundirlo muy frecuentemente con el presentir, que no es intuición. Es un presentir que va a pasar esto, o que esta persona puede pasarle lo otro, o presentir que las cosas son de una manera o de otra. Y a lo mejor aciertas y es bueno lo que presentes, pero no es intuición. Es una palabra que también gastamos mucho. La intuición espiritual es la capacidad de comprender, y diréis, es que todos comprendemos algo, pero ya es una comprensión de la vida, de aspectos de la vida. Es la capacidad de, más allá de que conozcas o no conozcas, de los datos que tengas, que también te pueden servir, poder comprender pues cómo tienes que actuar, qué es lo que tienes que decir, o lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, lo que está sucediendo, etc. Repito, no confundido, porque es fácil que esta confusión ocurra, con los conocimientos. Los conocimientos son de la personalidad, de la mente concreta. Y puedes estar toda la vida, si tienes mucha memoria, acumulando y acumulando datos y conocimientos. Y, ya digo, si esos conocimientos no los comprendes y los sabes manejar, entonces no te sirve. Necesitas de la intuición para poderlos manejar, utilizar, aprovechar positivamente. Entonces la atención que tanto hablamos nos lleva, si no solamente, ojo, no la concentración, que es una atención mental, y eso cuando algo nos interesa o la vida nos pide nos concentramos en lo que sea, pero eso no es espiritual. La concentración la necesitamos. Es la atención diferente lo que, si nos lleva a la intuición, eso sí que es espiritual, en un grado o en otro. Y se habla también de que hemos de desarrollar, no toda la humanidad lo podemos hacer de golpe, unos antes, otros más tarde, una serena expectación, que es conseguir un silencio interior. Si conseguimos que hagamos lo que hagamos, estemos descansando, trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro, hablando, no hablando, lo que sea, estamos con un silencio mental que conlleva silencio emocional, estamos en expectación. Es un estado de silencio interior. Aunque haya ruidos
estos que se oyen por aquí. Eso que implica que la personalidad esté callada, en silencio, no protagonista, eso es espiritual. Es una serena expectación que es la esencia del Agni Yoga, que hemos nombrado en alguna ocasión. Después del Raya Yoga, que implica concentración y meditación, se puede ir avanzando hacia el Agni Yoga, que no es una cosa conseguir una fecha y ya está, sino es un proceso largo. Y eso es espiritual, el vivir con silencio interior, el vivir con tanto ruido de la mente que no para y las 24 horas del día está para aquí, para allá, esto y lo otro. Digo las 24 horas del día porque nos dormimos por la noche y la mente sigue, dale que dale. En esto, en lo otro. A veces cosas coherentes o cosas absurdas, pero sí. Por eso la mente no para. Si no para o no va parando X cantidad de tiempo, no se puede entrar en la vida espiritual. La vida espiritual implica, entre otras cosas, que la mente se vaya silenciando. Por supuesto, los deseos y emociones que son distintos de la mente, pero que de alguna manera también dependen de esta. Se van silenciando. Entonces, la atención esta que tanto decimos y que a veces la aceptamos, la comprendemos, nos gusta, etc., pero vivida, porque hay cosas que nos gustan pero no las aplicamos. Creo que todos, en mayor o menor medida, leemos libros y nos gusta leer a unos autores, a unas cosas, y disfrutamos. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿esto que estoy leyendo, esto lo estoy viviendo? Deberíamos de vez en cuando preguntárnoslo, porque no siempre sucede, ¿verdad? Otro aspecto espiritual es el amor, que antes os decía que se suele confundir con el deseo. Deseo y amor son parte de una ley universal, ley de atracción. Nada más que el deseo es del ego, de la vibración de la personalidad, y el amor es del alma. Por eso, si sabemos diferenciar ambas cosas, podemos diferenciar si estamos, si alguien está o nosotros, más hacia lo material o más hacia lo espiritual. ¿Y cómo se manifiesta el amor? ¿Sintiendo amor solo? No. La persona que vive auténticamente el amor, estoy hablando del amor más puro, más incondicional, superior, es una persona pues solidaria, que está pensando, si no a todas horas, y tendrá sus tendencias personales y sus defectos, en los demás, en conseguir aportar hasta donde alcanza para que el mundo funcione y vaya mejor. Entonces, sabéis de personas que más allá de la filosofía que tengan, sienten, y lo pueden ir mejorando, pero sienten que tienen que ser solidarias y hacen cosas por el mundo, más allá, bueno, digo de las ideas, aunque podríamos decir que depende también del tipo de ideas, porque hay ideas que son incompatibles con esto que estoy diciendo. Hay ideas que son incompatibles con, digamos, con esta dimensión de amor, de servicio, de altruismo hacia los demás. De tal manera que cuando encontramos personas que están haciendo algo, perdonad un segundo porque esto no graba. Bueno, después de aclarar las dudas, un segundo nada más, a ver si consigo ver por qué no graba y continúa. Cerramos la pantalla. Joder, pues eso lo quita. Si no, seguiremos hablando. Vale, pues no. Seguimos adelante, ya por lo menos eso sí. Sí, esto sí que está grabando. Está grabando. Sí. Bueno, pues quedamos aquí. Inconvenientes. Vale.
Pues os decía que es difícil decir cuántas cosas tiene que hacer una persona y menos la calidad de lo que hace por el bien de los demás para calificarlo de espiritual. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está el límite a partir del cual puedes empezar a decir de alguien que es? Porque eso lo hace la mente que juzga, que califica, que compara. Esta persona es más espiritual, esta es más material. Y a veces acertamos y tenemos razón al juzgar, pero con frecuencia nos equivocamos, porque son cosas tan sutiles que al precipitarnos por comparación pues podemos cometer el error. Y luego, cuando hay unos parámetros para medir tanto el grado de materialismo, de espiritualidad en las personas, pues es fácil equivocarse. El caso es que estamos en un mundo que, mirándolo así desde cierta perspectiva, es egoísta, muy egoísta, hay mucho materialismo. Pero es que somos miles de millones, no 1.000 millones, somos unos cuantos miles de millones de seres humanos, somos muchos. Y hay más gente espiritual que en cualquier época de la historia del pasado. Lo que pasa es que no hay suficiente gente con una vida o una vivencia espiritual para dar la vuelta y cambiar el peso de la balanza y crear un mundo justo, armonioso y espiritual y solidario y todo esto. De tal manera que todavía es inevitable que haya mucha injusticia, mucho egoísmo, mucho materialismo, ¿verdad? Muchas cosas que nos perjudican o que nos perjudicamos unos a otros. Pero hay mucha gente en el mundo que con distinto grado de intensidad y de calidad, de cantidad y de calidad, está haciendo el bien. Y sea cual sea el rol o la creencia, dentro de las creencias que pueden ser compatibles con esto, me refiero, pues son personas espirituales. Esto no es difícil de entender. Otra cosa es conseguir afinar a la hora de juzgar. Ese es un aspecto. Hay otro aspecto que es de tipo mental. La mente es de la personalidad, del ego, pero la mente a veces está rígida y cerrada. ¿Y qué ocurre cuando somos cerrados? A veces, si nos vamos muy exageradamente, nos creamos una idea fija y nos salimos de esa idea. Nos podemos pasar hasta toda la vida con una idea fija, que las cosas son de una manera y punto. Mente rígida, mente cristalizada. ¿Qué es lo que define una mente más espiritual? Pues una mente más adaptable, más flexible, una mente capaz de ser moldeada. ¿Por qué? Por el espíritu, por la luz, por la intuición que os decía antes. Entonces la mente se abre porque la mente es el receptáculo, el receptor de lo que viene de arriba, de abajo también. La mente es un instrumento solo para movernos en el mundo de las ideas, de las imágenes, de las comparaciones, de las clasificaciones. Y lo necesitamos porque estamos en un mundo encarnados como seres humanos, ¿verdad? Entonces la necesitamos. Pero según como sea, si es más rígida será más material y estará, digamos, funcionando mal y haciéndonos daño. Fijaos que la mente es la causa, el origen de todos los problemas. Cualquier cosa que llamemos problema humano es originado por una mente oscura, no adaptable, rígida, inflexible, una mente, digamos, contaminada. Pero cuando la mente es flexible y se adapta, entonces es receptora de energías más espirituales, más elevadas. Entonces la mente es muy importante. Luego hay otra cosa que con frecuencia nombramos, no solo cuando hablamos de psicología en los cursos, sino también en cualquier conferencia, etc. La importancia que tiene el desapego. La espiritualidad conlleva desapego, si no total, en algún grado, desidentificación o desapego. Mientras que la vida material incluye el apego. El apego es una palabra que usamos mucho, no siempre se entiende lo que significa. Estar apegado es estar dependiente de algo. Estás apegado a una persona, depende para tú verte más feliz o más desgraciado de lo que le ocurra a esa persona. Estar apegado al dinero, lo mismo. Si tienes dinero, feliz, y si no lo tienes, desgraciado. Una persona desapegada podrá tener o no tener,
pero estará más feliz. Eso, por supuesto que estará privada, podrá estar privada de cosas, pero por dentro está. Es decir, que eso también está definiendo el apego o desapego, o identificación o desidentificación, si tiendes hacia la vida material o hacia la vida espiritual. Otra cosa que define esto que estoy hablando es la sensibilidad. No es lo mismo ser muy sensible y afectarte cualquier cosa que digan los demás o que hagan, etc. Y eso conlleva sufrimiento. A mayor sensibilidad, con una sensibilidad pues identificada con lo concreto, más sufres. Y por lo tanto, si sufres mucho, en este sentido que hablo, te haces más inútil. Pero una sensibilidad desarrollada es signo de evolución. La evolución hacia el espíritu es más y más sensibilidad. Pero no una sensibilidad para estar sufriendo y llorando a toda hora, sino, aunque incluso sufras y no estés alegre, por supuesto, por las desgracias, es una sensibilidad que te permite abrirte al mundo, darte cuenta de que hay diferencias, de que existen necesidades y que por lo tanto brote la responsabilidad de contribuir a ayudar en el mundo. La sensibilidad. Una persona que va evolucionando, aunque no esté muy enterada, muy entrenada, muy educada, es capaz de percibir con esa sensibilidad las artes. Lo que en el fondo, aunque no lo alcances, porque si no ha aprendido, ni se ha entrenado, ni le han enseñado, o no eso, pues sobre arte no necesariamente tiene que ser una persona entendida en arte. Todos recordaréis que cuando estudiábamos, bueno, y hoy día también, se enseña intelectualmente las artes, generalmente, a conocer los artistas, de qué estilo son, qué obras han hecho, de qué época histórica, qué características tienen, pero a poder ver, a poder escuchar música, a poder ver un cuadro, a poder leer y entender un poema, una novela, etc. No, es menos, y si se hace es menos. Entonces falta educación, pero una persona que está entrando en lo espiritual tiene relación en algún grado o tiene posibilidades, si está en lo espiritual, de ser capaz, aunque no tenga esta educación intelectual de las artes, de poder captar, de poder ser receptora de las artes. ¿Por qué? Porque el fin de las artes con mayúscula, como he explicado tantas veces, es espiritual. Se trata de sensibilizarnos para contactar con lo espiritual. Fijaos que las religiones, todas, han utilizado o utilizan las artes. La música, ¿verdad? Los templos, con una serie de características arquitectónicas, los cuadros, escritos, etc. Es decir, las artes como una ayuda para conectar con lo espiritual, para abrirte a lo espiritual. Entonces, repito, no significa que si no conoces las artes no seas una persona espiritual, porque puede ser muy espiritual y estar enfocada en otra dirección. Pero si se te diera a conocer y te abrieras, entonces serías capaz, con esa sensibilidad indisoluble con lo espiritual, ser capaz de percibir, de ser receptivos, no ser una piedra insensible a esa belleza, porque la belleza con mayúscula está unida al bien, es algo ético. Eso hoy día no se entiende mucho, porque hay cosas artísticas que se llaman bellas y no son éticas, no tienen ética, no es algo, digamos, que esté tan relacionado con el bien, aunque estén muy trabajadas y muy elaboradas. Hay digamos, una degeneración bastante grande. No digo que todo sea así en las artes. ¿Qué otra característica podemos decir de tipo espiritual? Pues hay cosas que son muy ambiguas, como las que estoy nombrando, pero el cuidado que tenemos con el lenguaje hablado, con la palabra. Una persona puede hablar más o hablar menos, pero hay una tendencia, fijaos lo que digo, tendencia a hablar menos, lo cual no quiere decir que una persona poco habladora sea más espiritual y una que hable mucho sea más materialista, ni mucho menos.
Simplemente que la persona que tiende hacia lo espiritual, sin que nadie se lo haya dicho, siente en su interior que tiene que economizar las energías que utilizamos al hablar. No solamente hablar con fines positivos, con fines que van a hacer el bien, con un propósito no de hacer daño, sino de hacer el bien, porque se puede hacer el bien de muchas maneras. Una de ellas es hablando las cosas que dices, la intencionalidad, sino que también cuidar las palabras, ya que las palabras, como dije la semana pasada, sin irnos más lejos, pues al hablar de los mantras, el lenguaje hablado es mántrico, y por lo tanto podemos hacer el bien o podemos hacer el mal con la palabra. Mucho mal. Con esto se está haciendo mucho mal, con lo que se dice, cómo se dice, qué se dice, etc. O mucho bien. Con la palabra puedes ayudar a superar problemas psicológicos, puedes invocar energías. Por lo tanto, si recordáis que estuvisteis la semana pasada, os daréis cuenta de que encaja con este tema que estamos tratando, la palabra. Y otro elemento, hay más, pero no terminaríamos, que define mucho la vida espiritual o materialista de una persona, es cómo utiliza el dinero que tiene. ¿Para qué lo utiliza? ¿En qué lo gasta? O si lo acumula y lo acumula, como vemos personas que acumulan, que no se lo podrían gastar en 1000 encarnaciones, lo que han acumulado, y no sabemos para qué. ¿Qué pensarán hacer con ese dinero? Poniendo casos extremos. Pero bueno, todo esto tiene grados, porque es algo, digamos, muy amplio, muy complejo. ¿Cómo utiliza uno el dinero? Cubiertas las necesidades, y para ayudar, para esto, para lo otro, para cosas constructivas, cosas destructivas. Claro, podríamos pensar, si una persona utiliza el dinero para hacer daño a los demás, igual que cuando decimos la ciencia para descubrir medios destructivos que nos van a destruir a los seres humanos, eso no es espiritual, todo lo contrario. Pero todo lo que hace es desde la ciencia para descubrir maneras de hacernos más felices, llevar una vida más sana y mejor, eso sí que podríamos relacionarlo con lo espiritual. De tal manera que hasta la ciencia, como dije el otro día al hablar de Albert Einstein, si estuvisteis, pues también estuvimos comentando la dimensión humana o espiritual de un científico que en algún momento hizo algo que alguien puede calificar de negativo, destructivo, ¿verdad? Bien, pues lo que hacemos en la vida, el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos, si estamos pensando en el beneficio que vamos a obtener, o estamos pensando, aunque reclamemos nuestros derechos, en el beneficio que va a reportar los demás. Cómo trabajamos y cómo manejamos el dinero también define la vida espiritual. Eso no quiere decir que tenga que ser toda persona espiritual pobre, porque las ha habido pobres, muy pobres, y personas con dinero. Pero las personas que han habido o que hay espirituales con dinero, el dinero lo manejan no para vivir, como se dice vulgarmente, como reyes, sino para ir encauzándolo adecuadamente. Estas son algunas características de lo que se podría decir vida espiritual o vida material. Pero la cosa no acaba aquí. El hecho de, algo he dicho muy poco, de pertenecer a una religión, a una creencia religiosa, no te hace necesariamente espiritual. Hay personas que siguen cumpliendo día tras día los ritos, lo que le dice la religión, y creer en todo lo que le dicen, y son egoístas y materialistas. Cuando lo digo, creo que todo el mundo asiente. Personas muy religiosas de forma, pero muy egoístas, por lo tanto muy materialistas de fondo, en su vida, que están rezando, están invocando a Dios, están no sé qué, no sé cuánto, pidiendo esto, cumpliendo, y luego pues es esa hipocresía que no en todos los seres humanos, pero que vemos con mucha frecuencia. Por lo tanto, pertenecer a una religión y cumplir con sus normas externamente no es garantía de persona espiritual. Pero en todas las religiones ha habido y hay personas espirituales. Y fuera de las religiones, cosa que no todo el mundo cree, pero que creo que cada vez nos damos cuenta, las hay espirituales.
dentro y fuera de las religiones, sin tener esa creencia religiosa, sin tener esa creencia filosófica de que existe energías, de que existe otras dimensiones, se puede ser espiritual porque estás manifestando. Y mucha gente tiene esa filosofía materialista y es espiritual. La filosofía materialista incluso dice que es atea o es agnóstica y es realmente espiritual. Que a veces pongamos ejemplos y los aceptemos, otros creemos que no, etc., pues es algo profundamente espiritual dentro de eso. Es decir, que dentro de un materialismo, por ejemplo, filosófico, enseguida pensamos en el materialismo filosófico, ¿no?, relacionado con el comunismo, etc., ha habido y hay personas, digamos, de esta ideología profundamente espirituales, pero profundamente espirituales. Y otras personas también dentro de esta ideología o manera de pensar materialistas, espirituales y materialistas. Es decir, que puede ir, digamos, no juntas necesariamente la dimensión de la creencia y la dimensión de la vivencia. Entonces, la religión no es una garantía. El tener conocimientos de estos temas más esotéricos y más que se salen de los conocimientos que exotéricos con X, que son los que recibimos en la cultura, los esotéricos son con S, que es lo interno, no es tampoco garantía. Hay personas que se conocen, igual que se conocen su religión y la siguen, también esto, y que hacen meditaciones y que hacen esto y lo otro, pero no son espirituales, o no alcanzan la dimensión espiritual. Se necesita algo más, una coherencia en la vida. Es decir, una persona, igual que va a misa todos los días y no es espiritual, una persona puede estar meditando todos los días y estar meditando, otra cosa es lo que haga, y luego acaba la meditación y sigue sus hábitos egoístas o sus hábitos más materialistas. Es decir, que las etiquetas externas, sean religiosas, sean esotéricas, sean esto, sean lo otro, las personas que se llaman videntes, las personas que se llaman curanderos. Mucha gente, si habéis oído hablar a un curandero, dice que es una persona espiritual. Cuando oigáis a alguna persona que se llame espiritual, vamos a poner, si no todos los casos 100%, es que no lo es. Una persona espiritual nunca se dirá, yo soy espiritual. Puede haber excepciones, o motivos que se me escapan ahora, pero una persona que necesita que los demás le vean como espiritual y otras cosas, es que yo amo a todo el mundo, etc., puede ser, fijaos, no me confundáis, no me malinterpretéis, puede ser una buena persona, pero espiritual, si va alcanzando la dimensión espiritual, es que al no tener ego, o al ir deshaciendo el ego, o al ir desapegándose del ego, no necesita que le reconozcan sus méritos. Y por lo tanto, esto no es difícil de entender. Pero como tenemos ego, no es del otro mundo, no es del todo imposible que incluso a una persona espiritual se le escape pues cosas y en algún momento pues necesite pues decir a los demás lo que vale, lo que sabe y algunas cosas, ¿no? Porque el ego está ahí y no puedes desprenderte del todo aunque lo tengas controlado. Pero esto es una pista. Cuando alguien necesita que los demás le reconozcan es porque hay una carencia y un vacío. Hasta psicológicamente se puede entender fácilmente. Y los espejismos de la vida espiritual es eso. Hay gente que incluso hasta está deseando hacer un gran servicio a la humanidad. Pero puede ser un espejismo, el espejismo que tiene hasta un nombre específico, espejismo de mesianismo, de creer que vas a salvar, a ayudar a mucha gente, que tienes una misión en la vida, del mesianismo, que puede ser una persona dentro de las religiones, ese espíritu mesiánico, de que quieren ayudar, quieren salvar a la humanidad, aunque el espíritu mesiánico puede ser también en política. Si nos fijamos con mucha atención más allá de nuestras simpatías, antipatías, y vamos percibiendo el fondo psicológico de los políticos, pues nos daremos cuenta que este espíritu mesiánico, no en religión, sino en política, se da. Personas que creen que bueno,
que a lo mejor pues incluso a veces acaban de nacer y ya creen que van a solucionar todos los problemas. Es decir, si os fijáis con mucha atención, veréis lo que subyace detrás. Una cosa son los programas políticos y otras son las personas, que a veces no coinciden. Y puede haber buenos programas que dicen, uy, esto me gusta, esto es ideal, esto va a hacer un mundo más justo. Pero que luego están las personas, y las personas con esos ideales los deformamos, los prostituimos, los prometemos, pero no los cumplimos, porque no te dejan, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema muy amplio este, pero espiritual puede ser dentro de una religión o dentro de la política y tener ese espejismo que se llama espejismo del mesianismo. Las personas del primer rayo, el primer rayo de voluntad o poder, muy asociado a la política, pero que puede estar en cualquier rol. Y el sexto rayo de la devoción o idealismo, que se asocia mucho a la religión, pero que puede ser en otros campos, es fácil caer en ese sentimiento de creer que vas a hacer, incluso con buena intención, más de lo que tus posibilidades te brindan. De tal manera que puede haber muchas cosas y puedes tener grandes ideales y luego caer en la trampa materialista 100% de la separatividad. Y a veces se produce eso, grandes espejismos, que hay muchos, de estar deseando pues que haya justicia, que es bien, y por otro lado tienes una idea de separatividad. Entonces, lo que por un lado deseas, por otro lado se deshace, se contradice. Entonces, espejismos de este tipo espiritual hay muchos espejismos. El espejismo de la soberbia espiritual. No sé si habéis leído en algún libro o escuchado soberbia espiritual, envidia espiritual, que es distinto de la envidia o soberbia de tipo psicológico, la que más predomina. Pero cuando una persona va entrando incluso en el sendero espiritual, en el sendero, no como espejismo, sino real, pero no ha llegado a cierto punto de anclaje y de suficiente asentamiento, es fácil caer en la soberbia. Es una de las tentaciones dentro del sendero espiritual más grande. Incluso hasta iniciados de cierta iniciación han caído en la soberbia espiritual. Soberbia espiritual. Es una tentación poderosísima. De ver que pueden hacer cosas y que saben hacer cosas que no hacen los demás, la mayoría. Y entonces, al tener fisuras o puntos débiles en la personalidad, se puede caer en este aspecto, en esta tentación que es grande. Eso es, etcétera, etcétera, etcétera. La devoción, el sexto rayo, la persona muy devocional que se asocia mucho a la religión, es un espejismo, puede ser un espejismo espiritual. No sigo porque llega un momento en que nos podemos preguntar, ¿y dónde está la espiritualidad? Pues en la sencillez, en la simplicidad. Simplicidad que no significa ignorancia. En la simplicidad de mente, en la pureza del corazón. Sea la persona poco agraciada físicamente, o sea bella, o sea una persona pobre o con dinero, una persona conocida o desconocida, desapercibida. Ese es el fondo, si nos interesa el tema, que tenemos que mirar, más que en la forma. A veces la forma y el fondo se corresponden, ¿no? Como los que hacen las películas, pues para los malos buscan actores poco agraciados, o los maquillan para que sean muy feos a los malos, y los buenos pues más bellos, aunque todo esto puede variar, para que se corresponda la forma con el fondo. Y a veces, sin necesidad de ser actor o actriz, pues en la vida pasa eso. En la forma también se está manifestando, pero porque la forma es muy subjetiva, ¿no? Los cánones estéticos. Está manifestando lo que lleva uno dentro. Pero hay que mirar más allá de la superficie porque las formas engañan. Bien, lo dejo aquí para que lo ampliemos con vuestras preguntas sobre lo que deseáis. ¿Sí que funciona? Sí, sí. Muy bien, pues vida espiritual, vida material. Y no se va de la noche a la mañana, de una a la otra. Es un proceso
progresivo, acelerado o lento, rápido o lento, pero vamos pasando poco a poco, progresivamente. En síntesis, atención, silencio interior, intuición, amor, con solidaridad, compasión, solidaridad, sensibilidad, mente adaptable, flexible, esto, sentimiento de unión. La sensibilidad también se puede realizar con ese sentirte unido, que no significa estar haciendo lo mismo que los demás o estar de acuerdo, pero que te sientes que sean lo que sean los demás seres humanos son parte de ti, tú eres parte de la vida, de lo mismo, y que estamos aquí no para tomar el sol solo o para no hacer nada, sino para, aunque descansemos, para hacer algo que contribuya a crear un mundo mejor. Por ahí va, por sintetizarlo de alguna manera, la vida espiritual. La frase esta de Jesús, que yo le he visto ya, bueno, le he visto varias interpretaciones, y a ver, ¿qué es lo que interpreta usted? Al que más tiene, más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Pues una interpretación posible, ¿no? Habría que preguntarle, claro, no es así simbólico, o utiliza la intuición o hay que preguntárselo, cosa que está difícil, qué es lo que quiso decir. Entonces, al que tiene se le dará, pues porque si estamos pensando en, más que en la materia, en los valores, cuanto más desarrollamos valores como el amor más crece. Cuanto más desarrollamos la comprensión y la estamos utilizando al servicio de los demás, más comprensión, más que datos, comprensión, más intuición, más luz nos viene. Luz, amor y voluntad, por decir algo, que son alimentos profundos, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de algo más, son como alimentos necesarios profundos. Cuanto más los tenemos y los transmitimos, más nos viene. Es decir, lo doy y me quedo vacío, y a ver si me dan, si no, automáticamente se produce. Y si no tienes, pues te vas, digamos, con esa tendencia o buscando aplicación de la ley de afinidad más vacío. Si no haces remedio para poder invertir el proceso. De momento me viene esta interpretación. Al que más tiene, más se le dará. Pero hay cosas que quedan un poquito ambiguo, como lo de pobres de espíritu, que es una de las bienaventuradas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Literalmente no encaja. El pobre de espíritu, bienaventurado, encima que no tienes espíritu. Pero claro, pobres de espíritu, si se le interpreta de otra manera como, digamos, pobre, carente de apegos, de egoísmos, de ambiciones, de eso, pobre de eso, entonces sí, quiere decir que te puedes llenar con algo de más calidad. Así que, como decimos muchas veces, hay que interpretar adecuadamente estas cosas, porque si no se deforman, se tergiversan. Entonces, pues eso, el desapego, el mirar las cosas desde otro ángulo, poner la otra mejilla. Pues mucha gente dice, encima de que te están dando, poner la otra, eso es un tonto, y realmente es así. Hay que defenderse, por supuesto, defenderse, no necesariamente atacando. Entonces poner la otra mejilla, ver las cosas desde otro ángulo. Si te dan, no responder con odio, responder con amor, por ejemplo. El desapego está, igual que está en el Bhagavad Gita, que explicaremos en algún momento, que dedica una parte importante del Bhagavad Gita a hablar del desapego. Es decir, que sin entenderlo, una persona material puede leerse y aprenderse de memoria, si tiene capacidad, la Biblia, pero no entender, o incluso entendiéndola, pero sin entenderla suficientemente bien para poderla aplicar. La Biblia, el Bhagavad Gita o lo que sea. Sí, sería algo así.
Rafa, ¿qué diferencia hay entre codependencia y dependencia? Antes lo has nombrado. Dependencia. Pero es que está el apego, la dependencia, la codependencia. La he nombrado al referirme de que en lugar de tener criterio propio, estás a merced de lo que te dice la televisión, lo que te dice esta persona, la otra, y vas dejándote llevar por las opiniones de los demás. Sí. Depender de los demás. Una cosa es la dependencia física, no te puedes valer y dependes de otra persona que te tiene que ayudar. Dependencia física, dependencia económica, dependencia tal. Pero dependencia psicológica es que dependes de otra persona que toma decisiones por ti. ¿Qué es codependencia? No, dependencia. ¿De otra persona? Sí, depender de otra persona, que esa persona toma decisiones por ti y tú no tienes criterio propio. ¿No? No es tan difícil, ¿verdad? Sí. Una persona que, bueno, cuando eres pequeño es inevitable, ¿verdad? Cuando eres un niño necesitas depender de los mayores, pero cuando vas creciendo y adulto, una persona que puede tener más carácter, más energía que tú eres débil y te dejas llevar por miedo, por debilidad, por mal concepto de ti, etc. Y vas haciendo lo que otro dice. O esa persona te domina y te maneja como una marioneta, en mayor o menor medida. Eso es así en el mundo. Hay grados, por supuesto. Entonces yo me refería que la personalidad, si estás a nivel personalidad, dependes. A lo mejor te interesa depender de unos, pero no de otros. Eso. Pero si vas entrando en lo espiritual, no quita que hagas caso y te enriquezcas con lo que los demás te ofrecen, o puedas adaptarte, pero dependes de ti. A lo mejor tendrás que ceder en algunas cosas, pero en tu fuero interno eres consciente de lo que crees que tiene que ser, no de lo que te dicen a ciegas, personas o la televisión. Bueno, la televisión son personas que hablan por televisión, o de lo que lees, sino incluso aunque leas y escuches, pasa por el tamiz de tu conciencia y decides sí o no, estoy de acuerdo o no. Eso no quita que a veces haya que ceder en lo que no te gusta, que es la flexibilidad mental que he dicho antes. Pero no dependes, o dependes menos. Espiritual es ser más autónomo. Ser autónomo no es solamente saber comer tú, o saber andar, o abrocharte los zapatos, sino ser autónomo es depender de ti. Cuanto más estás en la personalidad, más dependen de los demás. Gran parte del sufrimiento humano es porque los demás te fallan y sufres. Y condicionas tu vida a que los demás hagan, sientan, vivan, estén, etc. Una persona que depende mucho de otra, te falla esa persona porque se muere o porque se va o porque eso, y sufres. Una persona espiritual, pues, será sensible, pero no controla ese sufrimiento, vamos a decir, aunque tenga una sensibilidad, pues, pero la va controlando, depende de ti. Es que en muchas ocasiones pasa, dice... Alguien que llama. ¿Abro la puerta? No, ya van a venir, sí. Ya no. Sí. ¿Sí? ¿Entendéis? Sí. No, que muchas veces dices, bueno, no eres codependiente, pero sí que dependes de circunstancias conscientemente, de personas o de opiniones. Entonces dices, bueno, sé que estoy dependiendo de o codependiente, pero soy consciente de ello. Quizá por conveniencia personal o por circunstancias de convivencia o en ese momento se te presentan. Te lo digo porque justamente el otro día, el miércoles, en el grupo también surgió y estuvimos hablando con una persona por teléfono sobre esto. Entonces yo entendí que la dependencia es distinta a la codependencia y el apego también, porque el apego puedes tener apego a una persona pero no codepender de ella, no estar
con la opinión de la otra persona, no sé si me entiendes. Sí, pero si tienes apego a una persona, en alguna medida dependes de ella también. Porque si tienes apego a una persona, según lo que esa persona haga, diga o le pase, está influyéndote. Eso también es dependencia. A lo mejor lo que diga no le haces caso, pero si tú ves a esa persona que no te dice nada y que está sufriendo y te hace a ti sufrir, es porque estás dependiendo de lo que le pase. Te está influyendo. Una cosa es ser sensible y si sufre, ayudarla, que es distinto de la insensibilidad, es decir, que se apañará. Eso es diferente. Pero si, según cómo le vayan las cosas, a ti te va tu interior, tu estado anímico, etc., es que estás dependiendo de ella. Porque dicen que yo soy espiritual. Dependes de ella, según. Entonces, eso también es una dependencia. Otro matiz es las cosas que dice, que le hagas caso porque dependes de ella. O, si no dependes, no le hagas caso. Son matices. Pero en todo apego a una persona, si tienes apego al dinero, estás feliz si tienes dinero. Bueno, o hay quien tiene dinero y cuanto más tiene, no le da la felicidad porque está todavía, es un deseo que se autoalimenta a sí mismo, no llega nunca a estar satisfecho de dinero y de otras cosas, ¿no? Esa ambición desde la personalidad. Todo esto es materialismo, no es espiritual. Entonces, pues, puedes tener apego al dinero, a las personas. Tienes apego a algo que es tuyo, se te estropea, se rompe, pues sufres. Eso es porque hay apego. Si no tienes apego, lo cuidas, lo tratas. Bueno, se estropea, caduca, etc. Pues nada, otra cosa. Y nada, y hay una renovación, no te deja. Entonces el apego implica dependencia, nada más que lo estás notando a nivel emocional, sobre todo. A nivel emocional. Eso no es espiritual.